Bien, hemos vivido tiempos difíciles y estamos todavía en ellos. Hemos vivido cosas que nunca pensábamos que íbamos a vivir. Por ejemplo, una encerrona, encerrar una ciudad. Todavía se ve por ahí en las noticias cómo se encierran ciudades, cómo se bloquean barrios enteros, cómo se llevan a cabo medidas muy estrictas, siempre supuestamente por un peligro. La consecuencia es que el hombre está experimentando, los ciudadanos están experimentando, hemos experimentado lo que significa estar en una prisión, en una encerrona. Debido a eso, también se producen cambios contrarios, es decir, las personas que se sienten encerradas, agobiadas, presas, que no pueden salir de esa situación, tienden a pensar, a mí no me pillarán otra vez en esta. Así es que se produce un movimiento contrario. El movimiento es salir de la ciudad, salir de las ciudades. Ahora hay ese movimiento en marcha. Muchos están pensando que mejor no verse en esa situación de nuevo y por tanto se busca una salida. ¿Sabes que se está produciendo un movimiento cada vez más creciente de personas que están buscando tener una propiedad fuera de la ciudad? Y si es posible, estar independientes para que uno no tenga que estar pendiente de si hay tiendas, supermercados, etcétera, abiertos. Es un impulso natural, es un impulso que nace en el ser humano porque Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de libertad. No queremos que nos encierren, no queremos que nos traten como ganado, no queremos ser presa de medidas tan estrictas que nos hagan sentir que no podemos ser libres. El Espíritu del Señor, leemos en Isaías capítulo 61, está sobre mí. Es una profecía acerca del Mesías, acerca del ministerio del Mesías. Porque me ungió Dios. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido, el que Dios ha puesto con una revelación, una gracia, un don especial, un poder que llamamos unción. Y esa unción le da sentido a la palabra Mesías, que significa ungido. Me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Sabes? Dios ha puesto en el ser humano el deseo de la libertad. Somos seres libres por naturaleza. Somos seres puestos por Dios en este mundo para que experimentemos dentro de los límites naturales, no de los artificiales, dentro de los límites de la propia naturaleza humana, no de los límites políticos. Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Sabes? Hubo un tiempo en la historia no tan lejana de la humanidad cuando las imposiciones religiosas, las imposiciones políticas estaban ahogando la fe de muchos. Estoy hablando de los que conocemos como colonos, aquellos que partieron de Inglaterra principalmente o de otros países como Holanda, algunos otros lugares de Europa, que estaban profesando una nueva forma de vivir su fe. Se estaban tratando de desprender del encorsamiento que había producido la religión católica e incluso la religión protestante. Muchas veces estamos metidos en una limitación tan tremenda para vivir nuestra fe con mayor libertad que produce un ahogo. Es como que te falta la respiración. Es como que estás confinado, estás aprisionado. No puedes salir de esos límites cuando tú sabes que Dios nos ha llamado a libertad. Entonces, se produjo este movimiento hacia el Nuevo Mundo, lo que llamamos la colonización de América.
Gran parte de esa colonización vino como resultado o fue el resultado de ese movimiento. Nos están ahogando. Le pasó a los colonos que procedían de Inglaterra o de Escocia o los irlandeses. Les parecía que estaban viviendo en una sofocación tremenda religiosa. ¿Sabes que aquellos colonos que procedían de esos países eran cristianos, convencidos, sinceros, que necesitaban vivir su fe de otra forma, no bajo el control tan estricto de la Iglesia anglicana, por ejemplo? La Iglesia anglicana que cada vez se parecía más al Vaticano, cada vez se parecía más a la Iglesia católica y que estaba sofocando a sus fieles con un control religioso tan estricto que no podían más. Y pensaron, nos vamos de nuestro país, salimos de nuestras ciudades y nos vamos a un nuevo mundo. ¿Te suena? La colonización tenía ese trasfondo. Salir del puño, de la prisión, ya fuera religiosa o política. Y marcharon en barcos y llegaron al Nuevo Mundo. Y allí comenzaron a colonizar, comenzaron a construir sus casas, a levantar cultivos, a aprovechar la tierra en ese nuevo mundo que se estaba abriendo, que se estaba de alguna forma colonizando. Cuando digo esto, estoy hablando de que no siempre es fácil entrar en una nueva sensación o en una nueva situación de libertad. Muchas veces produce miedo. Sí, tenemos tierra por delante, tenemos posibilidades por delante, pero ¿cómo vamos a entrar en esa situación cuando estamos habituados a lo que hemos dejado atrás, cuando estamos acostumbrados a otras cosas? Es la misma sensación que recibió el pueblo de Israel cuando Dios le dijo, nos vamos de Egipto, vámonos, vamos a una nueva tierra, vamos a entrar en una nueva situación, vamos a avanzar, ya estamos aquí esclavos, estamos confinados, estamos amordazados, tenemos que salir de esta condición. Dios es un Dios de libertad. ¿Lo sabías? Estamos llamados a ser libres en Cristo. No os hagáis, decía Pablo, esclavos de los hombres. Hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante. Pero da miedo. Así que nuestra fe es puesta a prueba después de que Dios nos ha dado ese ímpetu, ese sentimiento. Tenemos que dejar atrás la esclavitud. Tenemos que seguir avanzando hacia adelante. El miedo del futuro, el miedo de lo nuevo, el miedo de qué hacer si dejo lo seguro que tengo aquí, el miedo de si Dios me suplirá, si Dios estará conmigo, el miedo de qué va a pasar de ahora en adelante. Y esa es la prueba de la fe. Escucha, es la prueba de Abraham. ¿Sabes que Abraham tuvo 3 grandes pruebas? Y todas ellas, gracias, y todas ellas tenían que ver con la fe, tenían que ver con la confianza. En Génesis, en el capítulo 12, encontramos ese momento en el que Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo una tierra mejor para ti. Yo tengo mejores condiciones, tienes que salir del ahogo, del agobio, de la maldad, de todo aquello que te está restringiendo en tu fe, que no te deja vivir de acuerdo con lo que yo tengo para ti. Yo soy tu Dios, soy el único Dios verdadero. Y todo este lugar está infectado por el paganismo, está infectado por costumbres terribles, por creencias erróneas, por el pecado, por la maldad.
de no conocerme a mí, de no conocer a Dios. Y Dios le dice a Abraham que salga, sal de esta situación. Era una prueba de fe, era una prueba de confianza. ¿Y cómo lo voy a hacer? No conozco esa tierra nueva, no conozco esa situación tan diferente. Estoy aquí acostumbrado. Pero Dios no tiene otra segunda opción. ¿Sabes? Cuando algo es la voluntad de Dios, no le pidas a Dios que te enseñe algo diferente, porque si Dios te tiene que enseñar algo distinto o tiene que permitirlo en tu vida, algo distinto de lo que sea su voluntad, es muy posible que quien venga a ofrecértela sea Satanás. ¿No quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué quieres hacer? Y es muy posible que sea el enemigo el que venga a ofrecerte una segunda opción. Así que cuando Dios te revela su perfecta voluntad, no hay escapatoria. No le digas a Dios, ay, esto es muy difícil, es que esto no lo voy a poder hacer, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo puedo hacerlo? Señor, ten misericordia de mí. Dios está teniendo misericordia de ti. Dios te está mostrando algo mejor, lo que Él tiene. Pero requiere fe, requiere confianza, requiere un cambio de actitud en nosotros. Requiere que nos demos, que digamos amén, sí, Señor. No sé dónde voy a parar, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo vas a hacer tú, pero sé que vas conmigo, porque tú me estás mostrando que lo haga. Fue una prueba tremenda para Abraham, la prueba de la confianza. Hasta que la fe no se traduzca en confianza, no es fe verdadera. Tú dices, yo creo, hay muchos cristianos que tienen una fe en Dios, pero tienen poca confianza depositada en Él, porque a la hora de confiar se frenan, a la hora de poner su fe en práctica se frenan, no lo hacen, no siguen adelante, no están dispuestos a confiar, pero creen en Dios. Creer y no confiar mata la fe, porque revela que es una fe muerta. La fe sin obras, la fe sin una actitud de confianza no sirve para nada, no sirve, no vale para nada. Así que la primera prueba para Abraham era pon tu fe en movimiento, confía en mí. Y esto es lo que vemos en ese capítulo 12 del Génesis. Pero con cada movimiento que Dios te pide, también Él tiene una promesa para ti. Si tú confías en mí, yo te daré la tierra por posesión. Si tú confías en mí, tú serás de bendición a la tierra. Tú serás de bendición a las familias del mundo. Te estoy pidiendo que dejes tu casa, tu parentela, pero no es simplemente por dejarlo, es porque yo quiero hacer de ti un modelo diferente que va a bendecir a muchas más familias. Esa era la bendición que Dios tenía para Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Confía en mí. Te estoy llamando a algo mejor, a tener una vida mejor. Porque te has adaptado a ese mundo, te has adaptado al paganismo, te has adaptado al mundo y sus pecados. Estás en su salsa y participas de ellos, quieras o no, porque te rodean, te sumergen ahí. ¿Qué cristiano no tiene una televisión y le presta unas cuantas horas a la televisión mundana? Pensando que no le va a afectar, pensando que no va a afectar a su familia, pensando que eso, bueno, él está protegido contra eso. No es verdad. Eres permeable. Vivir en medio del mundo, vivir en medio del paganismo, vivir en medio de la idolatría, vivir en medio del ateísmo,
vivir en medio de tanta ideología malvada como está prosperando hoy en el mundo, es peligroso. Es peligroso para tu integridad, es peligroso para tus hijos, es peligroso para tu casa, para tu familia. Tienes un grifo de agua envenenada de la cual estés bebiendo tú y los tuyos cada vez que enchufas la televisión. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ese es el llamado de Dios. Y esa es la primera prueba de fe. Permíteme darte esta declaración, hermano, hermana. El primer llamado de Dios para sus hijos es salir del mundo. Sal. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? Si no aprendes a salir en tu corazón, en tus pensamientos, si no aprendes a verte como ciudadano del reino de Dios, no de este mundo, como no cortes con este mundo, déjame decirte que tu vida cristiana no va a servir para nada. Vas a ser un religioso puro y duro, vas a cumplir unos preceptos, vas a querer que te bauticen en una iglesia, vas a querer que te casen en una iglesia, vas a ir de vez en cuando a la iglesia, pero no estás viviendo una vida en Cristo. Eso significa que tienes una vida religiosa, de preceptos, de ritos, pero tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada por la palabra de Dios. Y es porque estás bebiendo de otras fuentes. Es porque te estás dejando empapar de otros pensamientos, otras ideas. Y miras al mundo muchas veces como buscando respuesta cuando la respuesta viene de Dios. Pero si no confías en Dios lo suficiente como para salir de en medio de ellos y hacer la voluntad suya y solamente mirando al Señor, permíteme que te diga que tu fe no sirve para nada. Lo más lejos que te va a llevar es a una iglesia, pero temo mucho que no te vaya a llevar al cielo. Porque no estás pasando la prueba. Abraham tuvo que pasar la prueba. Más adelante en el capítulo 18 del Génesis, Abraham va a tener una prueba más. No sería la última. La prueba de la paciencia. La prueba de seguir confiando hasta el final. Porque Dios le había hecho una promesa. En el capítulo 15 Dios le había hecho una promesa a Abraham. Vas a tener un hijo de Sara. Pero el tiempo corría y no pasaba nada. No venía ningún hijo. Le había venido un hijo a Abraham, pero de Agar, la sierva de Sara, pero no de Sara. Le había venido descendencia, pero no era la de la promesa. No era lo que Dios quería hacer con Abraham y Sara. Entonces, en el capítulo 18, después de que han pasado muchos años, Abraham tiene 99 años y Sara tiene 90. Cuando decimos estas cifras, por favor, pongámoslos en contexto. No estamos hablando de una mujer de 90 años de hoy o un hombre de 100 años de hoy. Estamos hablando del contexto bíblico en aquel día que no se corresponde exactamente con los años de hoy, porque la vida ha ido menguando. La gente ha ido envejeciendo antes. Pero estamos hablando de gente, en este caso, como leemos en ese capítulo de Génesis 18, de una mujer que ya no puede tener hijos. Primero porque era estéril, segundo porque ya no tenía la posibilidad, ya no tenía la regla. Entonces, ¿cómo va a tener un hijo? Dios lo estaba poniendo más difícil, un cambio dentro de la circunstancia de Abraham a peor. De manera que Dios viene a ver a Abraham
Eso es lo que pasa en el capítulo 18. Dios mismo viene a ver a Abraham y viene con 2 ángeles. Y Abraham le dice, Señor, por favor, no pases de largo, quédate conmigo. Bueno, él había venido a eso, a quedarse un rato con Abraham, así que acepta y van a pasar un tiempo de comida, de inspiración, de compañerismo juntos, porque Dios tiene una buena noticia para Abraham. La noticia es que ha llegado el tiempo para que Sara conciba y dé a luz. Y Dios se lo está diciendo a Abraham. Y Sara está escuchando detrás de la tienda, detrás de las cortinas, detrás de la vista, y se pone a reírse. Porque en su corazón está este pensamiento, esto es demasiado tarde, las cosas que está diciendo este caballero que está hablando con mi marido, ¿cómo puede ser? ¿De qué está hablando? Y se puso a reír. Y Dios entonces va a hablar con Sara. Sara, ¿hay algo difícil para Dios? La prueba de la fe consiste en darse cuenta de que tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Porque estamos demasiado acomodados en los límites. Pero ¿hay límites para Dios? ¿Hay algo difícil para Él? Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a confiar? ¿Por qué no nos atrevemos a entrar en una nueva situación? ¿Por qué nos quedamos amarrados a lo que tenemos si Dios está diciendo, yo tengo algo mejor para ti? Sara dijo, no me he reído. Porque tuvo miedo, dice la Escritura. Tuvo miedo y dijo, no me he reído. Pero no le mientas al Señor. Reconoce tu debilidad, reconoce tus limitaciones, reconoce que necesitas un cambio. Y Dios le dijo, sí te has reído, sí te has reído. No me digas que no te has reído, porque sí te has reído. No le podemos esconder nada a Dios. Nuestras debilidades tampoco, nuestras flaquezas tampoco, nuestras limitaciones tampoco. Reconócelas, es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que podía haber dicho Sara es, Señor, para ti no hay nada imposible, pero yo me veo y no me veo. Ya soy mayor, ya me ha pasado la época, el tiempo. Y Dios puede decirte, pero estás en mis manos. Soy yo el autor de la vida. Soy yo el que digo cuando es tiempo, cuando no es tiempo. No te dejes abrumar por los límites. No hay límites para Dios. Era una prueba para Abraham, era una prueba para Sara, era una prueba si realmente seguían confiando y creyendo en la promesa de Dios. Ahora, de nuevo, la prueba trae una promesa. Es curioso, porque aún no había nacido el hijo de esa promesa que era Isaac, iba a ser Isaac, que por cierto, Isaac sabemos que significa risa. La risa de darse cuenta de que Dios a veces nos va a hablar de cosas que nos parecen imposibles. La risa de asombrarse de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros ya lo hemos dado por perdido. Isaac era el hijo de la promesa.
Y ahora Abraham va a experimentar una nueva promesa, porque Dios sigue ahí con él y va a enviar a los ángeles a Sodoma. Aquí ha habido un conflicto, y es que él ha escogido la buena parte, que era estar fuera de la ciudad, cuando su sobrino ha escogido estar en la peor parte, que era dentro de la ciudad. Y aquella ciudad era Sodoma. Se parecía mucho al mundo de hoy. Se parecía mucho a la corrupción que hoy estamos experimentando. Se parecía mucho al orgullo gay, se parecía mucho a todas esas cosas que vemos hoy en la actualidad, que no son más que pudredumbre moral y corrupción que está infectando a toda la sociedad, está pervirtiendo a la sociedad. Y su sobrino, se había ido a vivir en la ciudad. Y ahora Dios mandaba a los ángeles para sacar a Lot y sacar a su familia. Tengo 3 vasos aquí, pero este es el que tiene color. Es fácil decidirse, ¿verdad? La prueba, cuando Dios te pone a prueba, tiene una promesa de regalo, de sorpresa para ti. ¿Qué leemos exactamente en Génesis capítulo 18? Justo cuando Dios le está diciendo a Abraham que las ciudades de Sodoma, donde está su sobrino, y las demás ciudades del valle, que representan la civilización, ha llegado a estar tan corrupta, que no va a sobrevivir. Y Abraham va a suplicarle a Dios a ver si las puede salvar, pero no las va a poder salvar, porque cuando la corrupción llega al colmo, como le está pasando a la sociedad de hoy, cuando esta civilización, como está pasando, va avanzando en pudredumbre, va avanzando en corrupción, no se da cuenta de que se está acercando a un precipicio sin posibilidad de salvación, que va hacia los juicios de Dios y va a ser destruido. Déjame decirte que la ciudad en donde tú estás o desde la que vengas está destinada al fuego. Esto sirve para la ciudad en la que estamos o para cualquier otra. Están destinadas a ser destruidas por los juicios de Dios, por una razón muy sencilla, porque la maldad avanza y no solamente lo permiten, sino que la promocionan. Sí, esos políticos que de vez en cuando te parece que son maravillosos y que tienen soluciones, déjame decirte que están comprados por la maldad y que están llevando a la ruina a esta sociedad, que la están conduciendo a la destrucción, porque los juicios de Dios vienen, no lo dudes, como le pasó a Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de aquel lugar. Pero cuando vemos ahí, en medio de toda esa oscuridad, de toda esa amenaza, vemos una tremenda promesa de parte de Dios. ¿A qué estaba llamado Abraham? ¿A qué estaba llamada su familia? ¿Por qué ellos tenían que mantenerse fuera del mundo? ¿Por qué tenían que mantenerse al margen de la corrupción? Porque había una promesa de Dios para ellos. Aquí está escrita. Versículo 17, estoy en Génesis 18. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Está hablando de nosotros, hermanos. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Dios está diciendo de Abraham: este es mi amigo, a él no le encubro nada porque conozco su corazón. Sé que él va a estar instruyendo a sus hijos para que no se vayan al mundo, para que me sigan a mí, para que amen la verdad, para que pongan en práctica mis obras. Y por eso Él es de salvación para toda la tierra. Él es de bendición para las naciones. La única esperanza que hay para este mundo es que se conviertan a Cristo. Y tú y yo estamos puestos en esta tierra para dar testimonio de esa verdad. Si no estamos en esta onda, permíteme decirte que estamos engañados por el mundo, o por la religiosidad, o por nuestros propios pensamientos, o por Satanás, que sabe muy bien cómo seducirnos para que en vez de caminar con Dios, caminemos hacia la destrucción. Es por eso que Pablo decía que nos examináramos a nosotros mismos. Ya sabemos lo que pasó, pero Abraham fue salvo y continuó avanzando con las promesas de Dios. Vino la prueba final, vamos a Génesis capítulo 22. Isaac ya ha nacido, ha crecido, ya es un adulto. Aunque la Biblia lo llama muchacho, aunque aquí Abraham lo llama muchacho, aunque el ángel le llama muchacho, no es un muchacho como los de ahora, de quizá 10, 11, 12, 14 años. Muchas veces cuando hemos visto el sacrificio de Isaac en películas, lo hemos visto como un chavalín, pero no era un niño, era un adulto. ¿Por qué lo sabemos? Porque su padre iba a cargar sobre él la leña del sacrificio. Dios le había dicho: ahora sacrifica a tu hijo Isaac. Sacrifícalo para mí. ¿Cuál es esa prueba de fe? Es la prueba de la rendición total a Dios. Es que no nos podemos guardar nada, no le podemos guardar nada a Dios. No podemos decir: Señor, pídemelo todo menos eso. Esa es la prueba de la confianza total y absoluta. Es porque Dios nos llama a seguir creciendo en fe. Tenemos que entregárselo todo a Dios. Todo. Incluso lo que más queremos es de Dios. Y si Dios nos lo pide, se lo damos. Iba a ser la última prueba, pero fue la prueba que confirmó todas las demás promesas. Porque si esto no hubiera ocurrido, si Abraham no hubiera entregado a Isaac, no contaríamos con las grandes promesas de salvación. Isaac en este momento representa a la nación, al futuro, al pueblo de Dios. Que tenía que ser sacrificado. Cuando llegan al lugar, porque Dios le dice a Abraham que vaya al lugar que él le va a indicar, y están caminando durante 3 días para llegar, era el monte Moría. El monte Moría está en la ciudad de Jerusalén, allí está el monte Moría. Y ellos vivían lejos, en el encinar de Manre. Y tuvieron que caminar 3 días enteros para llegar allí. Y cuando llegaron al monte donde Dios le dijo que sacrificara a su hijo, Abraham cargó sobre él la leña del holocausto.
cargó sobre el hijo, sobre Isaac, la madera con la cual se iba a hacer el sacrificio y el holocausto, la quema de la ofrenda. En realidad representaba a Jesús cargando con el madero, cargando con la misma leña del sacrificio. Y así llegó al lugar donde tenía que sacrificarle. Es muy posible que Isaac ya tuviera 20 y tantos años. Se vería muy joven porque estamos en un contexto un poco diferente de la historia. Abraham tenía 100 años y tenía casi 140 cuando se quedó viudo, porque Sara murió aproximadamente con 130 años y él tenía 10 años más. Pero volvió a casarse y después tuvo 5 o 6 hijos más y vivió 175 años Abraham. Entonces, lo digo, este detalle, solamente para que nos demos cuenta de que vivimos en un contexto diferente, que no nos hagamos una imagen que no se corresponde con la realidad. Isaac llevó sobre él cargando la madera, la leña del holocausto, tal y como luego haría Jesús cargando con la cruz para llegar al mismo monte donde él iba a morir. Era un acto profético, era una revelación tremenda que quedó escrita para que hubiera constancia de que Dios ya lo tenía todo preparado desde el principio. A Dios no se le escapa nada, Dios es fiable. A Dios no se le escapan los detalles que tú pienses que, ay, si me pasa esto, y si pasa aquello, y si me veo en esa dificultad, y si no tengo esto, y si me duele el pie y no puedo ir al centro de salud. Y empezamos a vernos en situaciones que nos parecen que no las vamos a sobrevivir porque estamos habituados a la pastilla, estamos habituados a que nos diga el médico y nos mande una receta. Estamos habituados a un montón de otras costumbres que parece que sin ellas no podríamos vivir. Permíteme decirte que la humanidad lleva muchos siglos y milenios viviendo sin eso. No hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, que obedecerla. No hay medicina mejor que esa. Escucha la palabra de Dios y comprométete con Dios a vivirla. Es la mejor de las medicinas. Y efectivamente Abraham va a hacerlo y va a atar a su hijo y va a levantar un altar y lo va a poner encima de la leña para el sacrificio. Pero Dios lo va a detener y le va a decir, es suficiente, no mates al muchacho porque ya he visto hasta dónde estás dispuesto a llegar confiando en mí. Pero Dios también le estaba revelando que ese sentimiento de Abraham, teniendo que matar a su propio hijo, era el precio que Dios mismo tuvo que pagar por ti y por mí. Dios detuvo el sacrificio de Isaac, pero no detuvo el sacrificio de Jesús. Así que si te parece que Dios no es fiable,
que Dios no está comprometido con tu vida y con la mía, que a Dios se le escapan detalles, que Dios no nos ama tanto como parece, déjame decirte que estás ciego, porque aún no has visto lo que Jesús hizo por ti. Y el precio que Dios, su Padre, tuvo que pagar por salvarnos, sacrificando de manera cruel a su propio Hijo, entregándolo a los malvados, a los criminales, a los religiosos, a los políticos, a todos aquellos que solo buscan sus propios intereses, no están buscando la voluntad de Dios. No te fíes nunca de las grandes instituciones humanas, porque eso es lo que son, guarida de ladrones, malvados que matarán al Hijo de Dios. Si con eso ellos salvan sus intereses y te matarán a ti, no lo dudes, si te pones en medio de sus intereses. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios, tiene que ser puesta en su palabra. Estamos llamados a ser una nación distinta, estamos llamados a ser familias que den ejemplo de confianza, de fe, de entrega a la voluntad de Dios. Terminamos aquí. Abraham tuvo que pasar las pruebas de la fe. Fe para confiar, fe práctica. Fe para recibir la promesa del niño y tener una familia y criarla en el conocimiento de Dios. ¿Estás tú atravesando esa prueba? ¿Te ha dado Dios hijos y los estás educando en la palabra de Dios? ¿Los estás instruyendo en la verdad? Es una prueba para ti. Cada hijo que Dios te da te prueba. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has invertido en él, en ella? No lo sabías, era una prueba para ti, para probar tu fe. Si tú eres tan cristiano como pareces, si tú amas tanto la palabra de Dios como para hacerla el libro principal en la vida de tus hijos y en tu propia vida. Abraham tuvo que pasar la prueba de entregarlo todo, sin reservas a Dios. Y Dios lo usó para hacer algo maravilloso, anunciarnos nuestra salvación por medio del sacrificio de su Hijo, muchísimos siglos antes de que ocurriera. Y el apóstol Pablo, terminamos con esta escritura, va a hacer una declaración en Romanos 8, versículo 32, que resume todo. El que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todo lo que necesitemos, todas las cosas? ¿No te parece que Dios es fiable? ¿No te parece que te puedes quedar sin casa, sin trabajo, sin coche, sin nada en este mundo y todavía mirar con gozo a lo alto sabiendo que Dios está contigo y que estás en las mejores manos y que no hay nada que temer? Que no dependes de lo que diga la sociedad, no dependes de lo que diga un médico, no dependes de lo que diga ningún ser humano, porque estás en las manos de Dios. ¿Es esa tu fe? Dios te quiere llevar ahí. Dios te quiere llevar ahí. Dios te puede ayudar de una o mil maneras, pero Él está esperando de nosotros que nuestra confianza esté puesta plenamente en Él. En Él. ¿Podemos hacer una oración por esto?
Señor, te damos las gracias por tu palabra, por el ejemplo de Abraham. El apóstol Pablo había escrito que teníamos a Abraham como padre de los creyentes, padre de la fe. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de lo que tenemos por delante y cómo tú nos quieres instruir, formar, cómo tú quieres hacer de nosotros ejemplos vivientes de verdaderos creyentes, de tener nuestra fe depositada plenamente en ti. Ayúdanos tú, Señor, a poner estas palabras en nuestro corazón, a dejarte a ti hablarnos al respecto, revelarnos más de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.